buenos días, bienvenidos todos a este servicio, hoy domingo 11 de octubre del año 2020. Gracias a Dios por estos medios electrónicos que podemos utilizar para poder anunciar su nombre y poder compartir la palabra de Dios. Vamos a orar, los invito a que me acompañen. Padre, damos gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias por la oportunidad que tenemos de alabarte y poder conocer tu palabra. También gracias, Padre, por cada una de las personas que en este momento nos acompañan viendo este video. Y queremos pedir, Padre, tu dirección. Queremos pedir que tú nos des el entendimiento que necesitamos para poder comprender tu palabra. Pedimos que bendigas cada una de las partes del servicio y gracias también por nuestro hermano Marco Gudiño por su trabajo para realizar las alabanzas. Pedimos tu bendición en este momento, en el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Vamos a leer un versículo que nos invita a la adoración. Este lo encontramos en la carta que escribió Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículos 3 al 6. Repito, Efesios 1, del 3 al 6. Dice la palabra de Dios: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Amén. Continuamos con una alabanza. Esta lleva por nombre Temprano yo te buscaré. Te animo a que cantemos para alabar a Dios. Acercaré a ti, mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido.
Vamos a tener una lectura bíblica en la carta a los Hebreos, capítulo 8, versículos del 7 al 13. Hebreos 8, del 7 al 13. Dice así la palabra: efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo: vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Amén por la palabra de Dios. Y vamos a continuar con el tiempo de la visión. Vamos a la carta de Santiago, capítulo 4, y leamos los versículos del 13 al 15. Dice así: ahora, escuchen esto, ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En la actualidad, tenemos una vida en la cual buscamos satisfacer nuestras necesidades y la de nuestras familias, y hacemos planes, proyectos de trabajo, de escuela, dónde estudiar, programamos vacaciones, y todo esto pues no es malo, ¿verdad? De hecho, debemos hacerlo para planificar lo que vamos a hacer en el futuro. Lo malo está en que cuando lo hacemos sin tomar en cuenta a Dios, haciendo las cosas como si todo esto dependiera de nosotros mismos, y nosotros somos incapaces de hacer las cosas sin la voluntad de Dios. Recordemos que el versículo 14 dice que nosotros somos como niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Nuestra vida es tan corta que hoy amanecimos y mañana no lo sabemos. No sabemos si amaneceremos. Por eso es tan importante tener a Dios en nuestros planes en primer lugar, porque nosotros somos tan frágiles, nuestra vida es tan frágil que no sabemos qué va a pasar mañana. Puede ser que hoy amanezcamos, mañana también, y se vuelve algo tan cotidiano que olvidamos por un momento que nosotros vamos a morir algún día. ¿Y qué pasará el día en que muramos? ¿Irás al cielo, a la presencia de Dios? ¿O irás al infierno, separado eternamente de Dios? Los que hemos creído sabemos que iremos al cielo, a estar en la presencia de Dios, porque hemos creído en Jesucristo, y así nos lo revela Dios en su palabra. Pero hay quienes no le conocen y están destinados al castigo eterno. Debemos hacer planes, pero primero lo que debemos hacer es la voluntad de Dios. Y Juan 6:40 nos dice: porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Si no has creído en el Señor Jesucristo, hoy es el día en que pongas tu fe en Él, que confíes en Él como tu único y seguro Salvador. Al hacerlo, Dios, que es fiel en sus promesas, Él nos dice que nos dará vida eterna y nos resucitará en el día final. Te invito, si no has creído, que creas en el Señor Jesucristo. Y si tú ya has creído,
¿Qué debemos hacer? Pues llevar estas noticias a aquellos que no le han creído. En nuestras familias tenemos personas que no han creído, en nuestros trabajos, nuestras amistades, en la escuela. No dudemos en hacerlo. Dios tuvo misericordia con cada uno de nosotros que hemos creído, envió a alguien que nos compartió el Evangelio y gracias a la misericordia de Dios ahora podemos gozar de la salvación. Vamos a orar por esas personas que el día de hoy no han creído en Jesucristo y están bajo el castigo de Dios. Oremos. Gracias, Padre, por la salvación que tenemos en Cristo. Gracias por tu misericordia, porque algún día, Señor, tú enviaste a alguien a compartirnos tu palabra y tú permitiste, Señor, que entendiéramos y que creyéramos, Señor. Gracias por ese regalo que es la vida eterna. Gracias por ese regalo que es el perdón de pecado. Y Padre, tú dices que no quieres que nadie perezca, Señor, y queremos orar en este tiempo por aquellas personas que no han creído, que han escuchado tu palabra, que han escuchado el nombre de Jesucristo y le han rechazado, confiando en otras cosas en sus vidas. Y queremos orar por tu misericordia. Permíteles conocer, permíteles llegar al arrepentimiento y a poner su confianza en Jesucristo como su único y seguro Salvador. Ponemos ante ti a nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, Señor. Oramos por la salvación de cada uno de ellos. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Gracias a Dios por la salvación que tenemos en Cristo. Vamos a pasar al tiempo de la palabra. El día de hoy tiene como objetivo vivir sin mezclar la fe con la ley. En los estudios de las últimas semanas vimos algunos problemas que tuvo el Señor Jesucristo durante su ministerio. Es importante saber el porqué y conocer las enseñanzas de Jesús. Recordemos cuando el Señor Jesucristo sanó al paralítico y le perdonó pecados. Él fue acusado de blasfemia. También recordemos cuando el Señor Jesús comía en casa de recaudadores de impuestos, comía en casa de pecadores. Él fue criticado por los religiosos. Ahora vamos a descubrir que aún los discípulos de Juan el Bautista que habían creído, pues le preguntaron a Jesús por qué sus discípulos no practicaban lo que ellos practicaban. Vamos a orar antes de entrar en la palabra de Dios con este tema. Padre, damos gracias por tu palabra, gracias porque en libertad podemos abrirla y estudiarla. Pedimos, Padre, que tú seas el que dirige este tiempo y también pedimos que nos des, Señor, lo necesario a cada uno para poder entender lo que tú tienes para hoy en tu palabra. Te damos gracias, pedimos tu bendición durante este tiempo. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 9 y leemos del versículo 14 al 17. Dice así: Un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿Cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús les contestó: ¿Acaso puede estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces se ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. En el versículo 14 vemos la pregunta que hicieron los discípulos de Juan el Bautista a Jesucristo. La pregunta que le hicieron es que ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos y sus discípulos no? Ellos, al igual que los fariseos, tenían la costumbre de ayunar por lo menos 2 veces por semana y observaban a los discípulos de Jesús que no lo hacían y ellos querían saber por qué. Al hacerlo es probable también que ellos creían
que al ayunar tenían vidas o podían ser personas más consagradas a Dios. ¿Y cuál fue la respuesta que el Señor Jesucristo dio a su pregunta? Esta la encontramos en el versículo 15. Y el Señor les dice que como los invitados del novio van a estar de luto, más bien deben comer porque es la boda y es tiempo de celebrar. Dice también el Señor Jesucristo, vendrá el día cuando les será quitado el novio y entonces ayunarán. El Señor Jesucristo compara a sus discípulos con los invitados a la boda. Recordemos que las bodas judías pues eran tiempo de gran júbilo, eran tiempo de celebración y estas celebraciones podían durar incluso semanas. Y era imposible que durante este tiempo de celebración pues las personas ayunaran. Y Jesús es el novio y nos dice que será quitado, y refiriéndose a él mismo a cuando llegara el día de la muerte en la cruz. Hasta entonces y después de ese día sería adecuado que sus discípulos ayunaran. Y volvamos a leer los versículos 16 y 17. Dice: nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. En el versículo 16 y 17, el Señor utiliza dos ilustraciones. La primera que leímos en el versículo 16 dice o refiere al remiendo que se le pudiera hacer a un vestido con un retazo de tela nueva. Recordemos que la tela de lana, cuando es nueva, al momento de lavarse tiende a encogerse. Una tela ya usada, una tela ya vieja, ya no se encoge. Entonces, ¿qué pasaría si le ponen un retazo de tela nueva? Pues esta tela se encogería y provocaría que la tela vieja se rasgara. Por lo tanto, la rotura pues sería peor. Recuerdo cuando era adolescente que iba a comprar un pantalón, mi mamá me decía y me recomendaba que comprara una talla mayor. ¿Por qué? Porque cuando lo metiera a lavar, este pantalón encogería. Eso mismo pasaba con esa tela. Tal vez ya en la actualidad ni cuenta nos demos porque la ropa ya viene pues lavada, prelavada y ya no encoge. En la segunda ilustración que hace el Señor Jesucristo está en el versículo 17 y dice: ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservarán. ¿Qué pasa en esta ilustración que nos muestra el Señor Jesucristo? Bueno, nos dice que no se echa vino nuevo en odres viejos. Los odres eran piel de cabra, cocidos de tal manera que evitaba que se derramara o se tirara el vino. Cuando se depositaba el vino nuevo en un odre nuevo, este se iba pues extendiendo o expandiendo cuando el vino iba fermentando. Entonces, ¿qué pasaría si a ese odre se le agregara más vino nuevo? Bueno, ocasionaría que el odre terminara por romperse y derramarse el vino. Por lo tanto, no se puede, a un odre viejo no se le podría agregar vino nuevo. Y Jesús, pues con esto nos muestra que no podemos unir con las cosas viejas con las cosas nuevas. Jesús nos trajo algo nuevo que no puede encerrarse en las normas antiguas. Si intentamos hacerlo, intentar practicar las cosas antiguas con lo nuevo, pues ambas cosas no servirían, ambas cosas se echarían a perder. Jesús nos enseñaba que cosas nuevas, hacía cosas nuevas que llamaban la atención a las personas religiosas de aquel tiempo, y por lo tanto estas personas ponían tanta oposición a lo que él estaba enseñando.
Vamos a leer Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 16 y 17. Vamos a ver el contraste que nos muestra este pasaje entre lo nuevo y lo viejo. Repito, Juan 1, 16 y 17. Dice: de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Nos dice el versículo 17, pues la ley fue dada por medio de Moisés. Esto es lo viejo, lo que fue dado por Dios a la humanidad, bueno, o al pueblo de Israel, correctamente dicho, por medio de Moisés. Mientras que la gracia y la verdad, lo nuevo, nos fue dado por medio de Jesucristo. Las viejas formas del judaísmo no podían contener la frescura espiritual del Evangelio de Cristo. La gracia no puede ser esparcida o introducida en el sistema del legalismo hebreo. En lugar de remendar un frágil y desgastado y obsoleto sistema, Jesús vino a ofrecer una vida nueva basada en la fe. Las viejas formas ya habían cumplido su propósito para recibir la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Vamos a Lucas 22:20, cuando nuestro Señor Jesucristo instituyó la Santa Cena. Vamos a ver qué dijo en cuanto a la copa. Vamos a Lucas 22:20. Dice así: de la misma manera, tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. ¿Qué dijo de la copa el Señor Jesucristo? Bueno, nos dijo que era el nuevo pacto en su sangre. Nos está hablando de un nuevo pacto. Ahora vamos a Hebreos 8 y leamos del 7 al 13. Hebreos capítulo 8, versículos 7 al 13. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo: vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto en la casa de Israel con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto el anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Según el versículo 7, porque era necesario un nuevo pacto en sustitución del viejo pacto, el primer pacto de la ley que fue dada por medio de Moisés. Bueno, nos dice el versículo 7, porque el primer pacto no era perfecto. Este pacto no era perfecto porque nadie puede cumplirlo. En la carta a los Romanos nos dice en el capítulo 3, versículo 23, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso el primer pacto no es perfecto porque nadie puede cumplirlo. ¿Y cuál fue el resultado cuando Dios les dio el primer pacto al pueblo de Israel? Versículos 8 y 9 nos dice que pues Dios se lo dio a sus antepasados cuando los sacó de Egipto, y ellos no fueron fieles, ¿verdad?, al pacto, no obedecieron a Dios, y en consecuencia, ¿qué sucedió? El Señor los abandonó. Y los versículos 10 y al 12 describen cómo es diferente el nuevo pacto. Según el versículo 13, al llamar nuevo a ese pacto, ¿qué pasó con el primer pacto? Bueno, nos dice que fue declarado como obsoleto y está por desaparecer.
La ley sabemos que es buena y es santa, la ley de Dios que fue dada por medio de Moisés. Pero esta ley no nos hace justos. Así como no hizo justos al pueblo de Israel, no nos hace justo a nosotros en la actualidad. ¿Por qué? Porque todos la quebrantamos, nadie podemos cumplirla, ni tampoco tiene poder para que podamos tener lo necesario para poder cumplirla. Aún después de la muerte y resurrección de Cristo, muchos siguen intentando ser salvos por medio del antiguo pacto, o sea, por medio de las obras o por medio de la ley. Tal vez tú recuerdes, en mi caso de niño me decían, pues para que vayas al cielo tienes que ser bueno. O me decían que a la religión que asistían mis papás, pues me decían que tenía que hacer cada una de las cosas que, de acuerdo a la doctrina de esa religión, que basada en obras y en tradiciones, me decían que para poder ir al cielo tenía que hacer cada una de las obras y cumplir con las tradiciones que establecía esa doctrina. Pero gracias a Dios sabemos que no es así. ¿Y por qué no podemos ser salvos mediante las obras, mediante las tradiciones? Vamos a ver qué dice Gálatas 2:21. Dice así: no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Si la salvación se obtuviera mediante el cumplimiento de la ley, Cristo no habría sido necesario que muriera en la cruz. Supongamos, es un supuesto que alguien pudiera cumplir a la perfección con la ley, Cristo no hubiera muerto en la cruz. Por uno solo que hubiera cumplido la ley, Cristo no hubiera muerto en la cruz. ¿Por qué? Porque hubiera sido en vano, ya que podríamos ser salvos mediante obras que la ley exige. Pero no es así. Efesios 2, 8 y 9 es muy claro lo que nos dice en cuanto a la salvación, si es por obras o por medio de la fe. Vamos a ver qué nos dice. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. El versículo 8 nos deja muy claro que hemos sido salvados ¿por medio de qué? Dice aquí, mediante la fe. Y esto es el regalo de Dios, no es algo que proceda de lo que nosotros podamos hacer o podamos ofrecerle a Dios. No es así. Esto procede de Dios y es el regalo de Dios para con nosotros. Y el versículo 9 nos dice, no por obras para que nadie se jacte. Nadie puede estar delante de Dios diciéndole que Él es salvo por lo que hizo. No es por obras, es claro este pasaje, no es por obras, es mediante la fe en Jesucristo. Ahora leamos Gálatas 3, versículos 2 y 3. Solo quiero que me respondan esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe que aceptaron o por la fe con que aceptaron el mensaje? Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Para nosotros que ya hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo, ¿qué debemos evitar para perfeccionar nuestra fe? Bueno, de acuerdo a este pasaje, nos dice que así como no pudimos ser salvos por medio de la ley o de las obras, sino que fue por medio del Espíritu, así también es obra del Espíritu Santo nuestra santificación. Veamos esto como una carrera. Una vez que somos salvos, entramos a esta carrera, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, conforme vamos avanzando, ¿verdad? Nuestra meta es ser a la imagen de Cristo en santidad. El Espíritu Santo es el que hace la obra en nosotros. La salvación, tanto como la santificación, son obras del Espíritu Santo. ¿Y cómo debemos vivir ahora como creyentes? ¿Cómo debemos vivir y cuál será el resultado? Gálatas 5:16 nos dice,
Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo debemos de vivir nosotros? Bueno, vivir, dice aquí, vivir por el Espíritu. Recordemos que en tanto sigamos en este cuerpo, el cual está corrompido por la naturaleza pecaminosa, pues la carne va a estar ahí presente, ¿verdad? Y si obedecemos a la carne en vez de vivir por el Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Pues vamos a estar bajo los deseos pecaminosos de la naturaleza que habita en nuestro cuerpo. Pero si nosotros vivimos por el Espíritu, dice aquí que no seguiremos los deseos de esa naturaleza, y así es como nos iremos perfeccionando. Damos gracias a Dios por la obra de Cristo en la cruz y por la obra que Él sigue haciendo en nosotros una vez que hemos creído. Y gracias a Dios porque algún día le veremos tal como Él es. Vamos a terminar orando. Gracias, Padre, por Cristo que murió en la cruz por nuestros pecados. Gracias porque Él es el autor de nuestra salvación y de nuestra santificación. Damos gracias también porque pues, nos rescataste, Señor, de los engaños del mundo que muestran o enseñan, Señor, que debemos estar bien contigo por medio de obras, siendo buenos, siguiendo las reglas que imponen las religiones. Pero gracias porque por tu misericordia nos has permitido conocer la gracia en Cristo, la gracia que tenemos en Cristo. Gracias, Padre, porque sabemos que ahora, mediante la fe, recibimos ese regalo que tú ofreces, el regalo de la vida eterna y el perdón de pecados que solamente en Cristo podemos encontrar. Gracias, Padre, por tu palabra y por ese regalo inmerecido que hemos recibido en Cristo. Pedimos, Señor, que así como hemos puesto nosotros nuestra confianza en Cristo, pues las personas que están viendo este video, Señor, también tomen la decisión más importante de dejar las obras, Señor, para salvación y decidan poner su fe en el Señor Jesucristo. Sabemos que los tiempos son cortos, Señor, y es necesario, Señor, estar bien contigo. Y Jesucristo es el único camino, Señor. Gracias, Padre, por la salvación que tenemos en Cristo. Te damos gracias y oramos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Pues gracias a Dios por su palabra, por la esperanza que tenemos y que gozamos en Cristo. Y vamos a continuar cantando a nuestro Salvador, alabándolo con el canto que lleva por nombre Señor, ¿quién entrará? Cantemos. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Mis manos son limpias, mi sed purifica, mi vanidad quita y dame tu amor. Mis manos son limpias, mi sed purifica, mi vanidad quita y dame tu amor. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Señor, ya puedo entrar
tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor, pues tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor. Queremos dar seguimiento a ustedes que nos acompañan viendo este video y ponemos a tu disposición un número de WhatsApp. Ese es el 331-019-8380 y un correo electrónico que es ib.vidanueva@outlook.com. Estos son para que nos escribas, nos hagas llegar tus comentarios y tus dudas, y nos dará mucho gusto recibirlos y responder a cada uno de ellos. Tenemos también algunos avisos. Recordamos el tiempo de oración los días martes y viernes a las 9 de la noche. Escribe tus peticiones y acciones de gracias por las cuales quieras que la iglesia ore. Y los viernes, además de este tiempo de oración, podemos hacerlo por medio de la aplicación Zoom. Si tú tienes la oportunidad de conectarte a esta videoconferencia, hazlo. Es un tiempo en el cual nos podemos orar, nos podemos ver y saludar y orar todos juntos. Si no puedes conectarte a Zoom, no hay problema. Puedes orar en tu casa como lo hiciste el martes, todos juntos en unión espiritual. También les recordamos a los jóvenes, el día sábado a las 4 de la tarde se están llevando a cabo la reunión de jóvenes en Cedros. Recuerden, sábado 4 de la tarde, no falten jóvenes. Los miércoles a las 9 de la noche continuamos publicando la cápsula que denominamos 5 minutos de aliento espiritual. Acompáñanos, aparta 5 minutos el miércoles a las 9. Invita también a tu familia y compártelo con tus contactos, con tus familiares, con tus amistades. Estas cápsulas son de mucha bendición. También queremos animarlos a que continuemos reuniéndonos en nuestras células, en la célula que te corresponda. Los videos que elaboramos son para las personas que no pueden asistir debido a algún impedimento por la pandemia o alguna situación especial. Si tú no te encuentras en esta situación, pues participa, seamos obedientes a Dios. Él nos ordena que no dejemos de congregarnos, y gracias a Dios porque tenemos un lugar donde hacerlo. Los esperamos los domingos a las 11 en cada célula. Estos videos se suben al canal de YouTube de la iglesia y a la página en Facebook. No olviden darle suscribir en YouTube y me gusta en Facebook con la intención de que estos puedan llegar a otras personas y sean de bendición. Compártelos también con tus seres queridos, con tus amigos, con todos tus contactos. Y los puedes encontrar tecleando en el buscador Iglesia Bíblica Vida Nueva Zapopan. Por hoy es todo, hermanos y amigos. Damos gracias por vernos y participar en estos servicios. Que Dios les bendiga. Les deseamos en Cristo una buena semana y nos vemos, primero Dios, el próximo domingo. Hasta luego. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar.
ser purifica, mi vanidad quita y dame tu amor. Mis manos yo limpia, mi ser purifica, mi vanidad quita y dame tu amor. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar, pues tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor, pues tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo